Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el primer video oficial del 2019 y así es, para comenzar, pues quiero desearles un muy feliz año 2019. Espero que este año esté lleno de cosas buenas, que también puedan cumplir muchos de sus propósitos en caso de que se hayan planteado algunos, y les deseo sobre todo muy pero muy buenas lecturas. Asimismo, pues les quería comentar que al inicio del año hice un directo al cual supongo que le fue bastante bien y por esto he decidido que voy a estar haciendo directos una vez más o menos al mes. Entonces, si están interesados en saber fechas y horas, les recomiendo que me sigan tanto en Twitter como en Facebook. Les dejo todos los links aquí abajo y también el link del directo por acá y abajo por si les interesa ir a verlo. Y ahora sí, sin mucho más preámbulos, pasemos directamente a este video. En esta ocasión les voy a hablar de mis propósitos literarios para el 2019 y ya al final del video también les hablaré de cómo me fue con mis propósitos del 2018. El primer propósito que me planteé es leer 60 libros. Es una cantidad un poco menor a la que me planteé el año pasado, porque el año pasado la verdad es que batallé un poco para llegar a mi meta, que era leer 80 libros. Y pues después de mucho pensarlo decidí que 60 libros es un número bastante aceptable y que creo que puedo realizar de una manera fácil sin estresarme mucho. Es más o menos un libro por semana y de hecho es un poco más, pero pues me parece una cantidad bastante, como ya les dije, realizable. Así que a ver cómo me va. Mi segundo propósito es leer géneros un poco más variados. Al igual que el año pasado, me planteé pues leer un poquito más de cosas que no sean prosa como tal y novela. Y a pesar de que el año pasado creo que mejoró un poco la situación, todavía siento que me falta mucho, sobre todo en lo referente a teatro y poesía. Si tienen alguna recomendación en estas áreas, les agradecería mucho que me las dejen aquí abajo o en cualquier otro video posterior. Y para no dejar esto muy al aire, he decidido concretamente leer 2 libros de teatro, 2 libros de poemas o poesía, 2 libros de cuentos, 2 libros que sean novelas gráficas, libros con imágenes o mangas, y también 2 libros de ensayos. Estos pues siento que ya me ayudarán a tener un poquito más de variedad en mis lecturas y creo que también podrían pues ayudarme a interesarme en estos géneros. Mi tercer propósito es leer concretamente sobre ciertos géneros. Ya no me refiero a estilos, sino tanto a el género en sí, en de qué van las obras o cuál es su temática principal. Y aquí voy otra vez a tener 5 categorías. En primera instancia quiero leer 2 libros de fantasía / ciencia ficción. Estos 2 géneros la verdad es que me gustan mucho y los tengo un poco descuidados, así que me gustaría retomarlos y por ende pues he decidido mínimo leer 2 de estos géneros. También leer 2 libros de novela histórica, que también es un género que me gusta y últimamente no he leído, así que creo que sería pertinente ponerlo como prioridad. También 2 libros de romance, 2 libros de literatura infantil que leí bastante el año pasado y la verdad es que me gusta mucho, sobre todo porque leí muy poca literatura infantil en mi infancia, así que creo que pues es un buen momento para recuperar un poco ese tiempo perdido. Y por último también me gustaría leer 2 libros muy enfocados en nutrición o alimentación, porque es un tema que últimamente me está interesando bastante y siento que pues todavía me queda mucho por conocer, así que quiero enfocarme en esa temática. Mi propósito número 4 es leer literatura de más países. Como ya les comenté en un video que hice sobre la hegemonía en la cuestión literaria y sobre todo en los países que tienen una mayor oferta literaria y que en realidad publican más, pues siento que tengo que hacer un esfuerzo muy consciente para leer un poquito más variado y por esto he decidido incluso aumentar un poquito la cuota que me planteé el año pasado y quiero leer 3 libros de autores latinos, 3 libros de autores africanos, 3 libros de autores asiáticos, 3 libros de autores europeos que no sean ingleses y también me he propuesto este año leer 2 libros de autores que vengan de los países de Oceanía. Aquí puse 2 porque la verdad es que no hay muchos países de Oceanía, entonces creo que 2 es un buen número. Y particularmente aquí les quiero pedir que si tienen recomendaciones, sobre todo de autores africanos o asiáticos, me las dejen aquí abajo porque son con los que batallo un poquito más para pues acceder a cierta literatura, así que cualquier recomendación de obra, autor, autora o lo que sea, se las agradeceré bastante. Como quinto propósito, también me planteé leer en distintos idiomas y bueno, aquí concretamente me planteé leer mínimo 8 libros en español.
tratando de que la mayoría sean en lenguaje original, pero si no, pues que sean traducciones a este idioma, porque en muchas ocasiones me voy a leer libros que estén en inglés y siento que es importante leer en mi lengua materna. También este año me propuse leer 4 libros en alemán y aumenté un poquito la cuota porque el año pasado la verdad es que me fue muy mal, pero bueno, ahorita les cuento un poquito más sobre esto. Y también mantuve esta meta de leer en esperanto, mínimo 2 libros. El año pasado no me fue tampoco muy bien con esto, pero sigo queriendo leer en este idioma, así que espero que este año sí se cumpla el propósito. Mi propósito número 6 es leer libros que hayan sido publicados antes de 1950, particularmente leer 5 libros que caigan en esta categoría. Y esto porque he notado que casi todos los libros que leo fueron publicados ya sea hace 5, 10, 15, 20 años y muy raramente leo libros publicados antes de esta época. Entonces creo que es importante que mínimo lea una cierta cantidad de libros ya un poquito más antiguos, porque creo que estos libros también tienen mucho que ofrecer y también hay cosas muy interesantes en ellos, así que pues debería de proponérmelo como una especie de prioridad. Y ya por último, mi 7º y 8º propósito son 2 que me llaman muchísimo la atención y que en realidad me daría mucho gusto cumplir. El primero de ellos es leer 12 libros que ustedes me han recomendado y en realidad tenía aquí escrito leer 6, pero ahorita que lo pensé, la verdad es que dije, no, ya tengo que hacerlo una prioridad porque muchos de ustedes me han recomendado bastantes libros y siempre como que digo, sí, los voy a leer después y no los tengo como prioridad. Entonces he decidido que a partir de ahora, yo creo que para el 15, 16 de enero, ya voy a decidirme a leer uno de los libros que me han recomendado. Creo que voy a hacer una selección y les voy a hacer una encuesta en Twitter, así que si quieren síganme por allá en @soliloquioslit y pues ahí me pueden decir cuál les interesa y así pues estaré leyendo lo que ustedes me recomiendan. Y por último, otro propósito que me planteé y que no sé si vaya a cumplir, pero que me interesa simplemente el trayecto, es leer un diccionario en español. Esto porque me ha interesado mucho en escribir y creo que eso me podría ayudar bastante a incrementar mi léxico. Además de que últimamente me he dado cuenta que en algunas ocasiones uso palabras y en realidad no estoy muy segura del significado o el significado que yo siento que es, en realidad no es lo que viene en el diccionario, así que creo que sería muy pertinente leer un poco del diccionario. Y esos son mis propósitos literarios como tales. Tengo también 3 propósitos para el canal y un propósito de escritura que también les quiero comentar. Para el canal simplemente quiero publicar un video a la semana. Esto en realidad no es tan complicado, sin embargo me di cuenta que el año pasado, a pesar de que sí subí más o menos 50 videos al año, subí muchos videos en un mes y luego dejé de subir videos como 5 meses y luego regresé y subía 3 o 4 videos por semana y a veces solo uno y era así un poco inconsistente. Entonces lo que quiero hacer es en realidad proponerme pues mejor, si tengo varios videos grabados, tratar de distribuirlos para que el contenido esté un poco más repartido y dividido y no se conglomere todo en un corto periodo de tiempo y luego no haya. Entonces sí, trataré de que eso sea una prioridad. Asimismo, también me gustaría hacer reseñas en Goodreads o en el blog, que la verdad es que lo tengo súper olvidado y me gustaría que mínimo un 10-15% de mis lecturas anuales tengan alguna pequeña reseña escrita. Y por último, también me gustaría hacer el Veda. Creo que este año me gustaría hacerlo en abril porque el canal cumple 4 años en marzo y pues me parece una buena forma de festejar. Sin embargo, en caso de que no encuentre o no me haya preparado lo suficiente para hacerlo, yo creo que lo dejaremos hasta agosto, pero sí, definitivamente esta será también otra de las prioridades para el canal. Y por último, también les quiero mencionar que acabo de abrir un blog que se llama Soliloquios de la Vida, en el cual me he propuesto escribir todos los días del año, así es, todos los días, y ahí estaré escribiendo sobre los temas más variados que se puedan imaginar. Si les interesa, les dejo el blog aquí abajo y simplemente búsquenlo como soliloquiosdelavida.com. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación para ese blog pueden dejarla aquí o en el blog. Y ahora sí, pasando directamente a cómo me fue con los propósitos del año pasado, debo decir que me fue más o menos. En general no me fue tan mal como había imaginado, pero tampoco me fue tan bien. Así que sin mucho más preámbulos, pasemos a ellos. El primer propósito que me planteé fue leer 80 libros y debo decirles que
a mediados de noviembre me faltaban como 20 libros y ya lo veía muy poco probable. Sin embargo, sí logré leer los 80 libros porque los últimos días me puse a leer mangas y libros infantiles que tenían menos de 20, 30 páginas. Así que, pues no sé si considerarlo trampa o no, pero el punto es que eran libros y sí los leí, así que pues cumplí el propósito. Mi segunda meta o propósito era ampliar, como ya les comenté, mis géneros de lecturas y aquí me fue más o menos. Me había propuesto leer 2 obras de teatro y ahí sí fallé totalmente porque no leí nada de teatro. También me había propuesto leer 2 libros de poemas y solo leí uno, así que ahí me fue más o menos. Me había propuesto leer 2 libros de cuentos y aquí creo que sí lo cumplí porque leí muchos libros infantiles que eran en sí pues cuentos y también leí un libro que eran pequeñas historias, así que definitivamente creo que ese sí fue un reto cumplido. También me propuse leer mínimo 2 novelas gráficas, mangas o en sí pues cómics y aquí también leí más de 10 mangas y una novela que era pues un poco así como con dibujos, así que también fue un propósito cumplido. Y también me había propuesto leer 2 libros de ensayos y el año pasado sí leí bastantitos libros de ensayos, así que también fue un propósito cumplido. Mi tercer propósito era leer una cantidad mínima de libros de ciertos géneros y aquí me fue más o menos. Me había propuesto leer 2 libros de fantasía y creo que el único que leí fue el de Mundo Umbrío, así que pues solo me doy la mitad del punto. También me había propuesto leer 2 libros de romance y aquí creo que sí lo cumplí porque leí 3 libros que eran como romance, comedia romántica, chick lit, así que también creo que cumplí ese propósito. Me había propuesto leer 2 novelas históricas y creo que no completamente, pero un poco parecido. Sí leí 2 libros con esta temática. Uno fue Harriet, que trata la historia de una mujer a la que la verdad la vida y la gente que la rodeaba la trató muy mal y está basada en un caso de la vida real. Y también el caso de Ritos Funerarios de Hannah Kent, que también nos cuenta la historia de la última mujer que fue ejecutada en Islandia y que también tiene una base histórica bastante sólida. Después me había propuesto leer 2 libros de terror u horror y aquí también fallé. Muchos ya saben que este no es de mis géneros favoritos, así que simplemente se me olvidó, sorry. Me había propuesto leer 4 clásicos y aquí voy a decir que cumplí con la mitad del punto. ¿Por qué? Porque leí Matilda y Matilda para mí es un clásico de la literatura infantil. Ahora que lo pienso también leí Pipi, así que tal vez leí 3 de 4. Así que me fue bastante bien con esta. Y también leí un libro que se llama Nosotros de Yevgeny Sammatin, que es un libro que parece ser uno de los iniciadores de la distopía. Fue un libro bastante interesante y definitivamente es un clásico. Así que pues sí, 3/4 de punto me llevo. Como propósito número 5 me había propuesto leer más autores de distintos países y aquí me fue bastante bien gracias a la travesía feminista que hicimos en Libros Bifortipos y me había propuesto leer mínimo 2 autores asiáticos y leí 3, así que muy bien. Me había propuesto leer 2 autores africanos y aquí solo leía una, que fue a Chimamanda. Leí 2 libros de ella, sin embargo, considerando que es la misma autora, siento que me quedé con la mitad del punto. Y también me había propuesto leer 2 autores latinos, que también cumplí, y 2 autores europeos que no fueran ingleses, y aquí también cumplí con más de 5 o 6 autores, así que también muy bien por mí. Y después pasamos a mi sexto propósito, que era leer en varios idiomas, y aquí sí no me fue muy bien que digamos. Me había propuesto leer 3 libros en alemán y en realidad solo leí como la mitad de uno, ni siquiera lo acabé. Entonces, sí, me fue muy mal, pero el 2019 estoy segura que será un buen año para eso. Después me había propuesto leer 6 libros en español, de aquí sí me fue bastante bien. Leí 3 libros originalmente escritos en español y como 14 o 15 traducidos, entonces me fue bastante bien en ese propósito. Y me había propuesto también leer 2 libros en esperanto y aquí sí fallé. Ni siquiera lo intenté. Después, mi propósito número 7 era reducir mi número de libros pendientes en Goodreads y aquí me fue fatal. Creo que cuando hice este propósito tenía más o menos 36 libros en la lista y ahorita que estoy haciendo este video hay más de 48 libros en mi lista de pendientes, así que miren, ya me rendí. Simplemente la lista trataré de depurarla de vez en cuando, pero yo sé que no va a bajar mucho el número. Mi propósito número 8 es el que más me avergüenzo de no haber cumplido.
porque se los dije y dije que lo prometía y fallé y me siento muy mal. Y había dicho que iba a leer 6 libros que me hubieran recomendado y creo que no leí ninguno. Lo siento, la verdad, lo siento, sé que me recomendaron muchos y créanme que todos están en mi lista de pendientes, pero ya saben que soy de esas personas que me dan ganas de leer algo y voy y lo leo, entonces se me olvida todo lo que está en mi lista de pendientes y lo siento, perdón. Y ya por último, propósitos para el canal. Me había propuesto subir un video por quincena, que obviamente fallé porque me desaparecí como 5 meses de mayo hasta septiembre. Perdón. También me había propuesto subir algunas reseñas a Goodreads. Concretamente había dicho que iba a subir del 20% de los libros que hubiera leído y en realidad no cumplí. Creo que subí algunas frases o algunos pequeños comentarios de unos 4 o 5 libros, pero la mayoría no hice ni cumplí con este propósito. Y por último, me había propuesto también hacer un Veda, cosa que intenté y de hecho hice 18 de 30 días, o sea, no me fue tan mal. Y si les interesa ir a ver el Veda, se los dejo aquí. Y pues bueno, esos fueron mis propósitos del 2018, cómo me fue, y mis propósitos del 2019. Me encantaría saber si compaginamos con algunos, si ustedes se plantearon propósitos, cuáles se plantearon. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.